Mi esposa entró en la habitación de mi padre y susurró: espero que mueras pronto, tu hijo necesita dejar de perder tiempo cuidándote. Estoy sentado aquí a las 3 a.m., con un vaso de whisky, tratando de entender lo que escuché ayer, mis manos todavía tiemblan cuando pienso en ello, voy a tratar de sacarlo todo porque, sinceramente, no tengo ni idea de qué hacer a continuación. Algunos antecedentes: mi papá, Warren, 79 años, se mudó conmigo y mi esposa Megan, 35 años. Hace unos 8 meses, tengo 37 años, he estado casado con Megan durante 6 años, papá tiene una insuficiencia cardíaca bastante avanzada después de toda una vida trabajando con las manos, el médico dice que podrían ser semanas o meses, es difícil saberlo con estas cosas, papá solía ser un tipo más grande que la vida que podía construir cualquier cosa, ahora necesita ayuda para ir al baño, ha sido duro verlo deteriorarse. Convertimos nuestra oficina en casa en un dormitorio para él en la planta baja, conseguimos una de esas camas de hospital ajustables y todo. Al principio, Megan parecía comprensiva, incluso sugirió que lo acogiéramos en lugar de enviarlo a un centro, dijo que era lo correcto, pero en los últimos meses, la he notado más distante, más irritada por pequeñas cosas, pone los ojos en blanco cuando menciono que necesito reprogramar los planes porque papá está teniendo un mal día, hace comentarios sobre cuánto tiempo paso con él, y lo entiendo, hombre. No es a lo que se apuntó, cuidar es difícil, los dos estamos estresados, tenemos a Arlene que viene unos días a la semana para ayudar. Pero sigue siendo mucho. La semana pasada, papá tuvo un episodio muy malo, su oxígeno bajó y casi tuvimos que llamar a una ambulancia, me asustó muchísimo. Después de eso, instalé un monitor de bebé en su habitación, solo un monitor de vídeo simple para poder vigilarlo desde la sala de estar o la cocina sin entrar constantemente y molestarlo, nada sofisticado. Solo me da algo de tranquilidad. Ayer, alrededor de las 2 p.m., estaba en el garaje arreglando unos estantes, tenía mi teléfono en el bolsillo con la aplicación del monitor. Papá estaba durmiendo la siesta y Megan acababa de llegar a casa, no pensé mucho en ello hasta que escuché su voz a través del monitor, y al principio, pensé que solo lo estaba controlando, pero luego escuché lo que estaba diciendo, se me heló la sangre, amigo, estaba de pie junto a su cama, pensando que estaba dormido, diciéndole que esperaba que muriera pronto para que yo pudiera dejar de perder el tiempo cuidándolo, dijo que nos estaba frenando, dijo que nuestras vidas habían estado en pausa desde que se mudó, dijo que estaba cansada de jugar a la enfermera con un anciano que ni siquiera podía reconocer cuando la gente estaba siendo falsamente amable con él. La peor parte: mi papá ni siquiera estaba completamente dormido, pude ver sus ojos abiertos ligeramente, pero estaba demasiado débil para responder, simplemente acostado allí, teniendo que escuchar a esta mujer, mi esposa, desearle la muerte. Casi irrumpo dentro en ese mismo momento, casi. Pero algo en mí simplemente se congeló, me senté allí en el garaje, mirando la pantalla de mi teléfono, viendo a esta persona que creía conocer revelar quién es realmente, salió de la habitación después de unos 2 minutos. Papá simplemente cerró los ojos de nuevo, pude ver una lágrima rodar por su mejilla antes de que se apartara de la cámara, no creo haber sentido tanta rabia como esa antes en mi vida, pero no la confronté, en cambio, guardé la grabación, gracias a Dios que la aplicación tiene esa función, y volví a trabajar en los estantes como si nada hubiera pasado. Entré 1 hora después, la besé para saludarla, comí la cena que ella preparó, vi un programa estúpido en Netflix, todo el tiempo mirando a la extraña frente a mí, pensando, ¿quién eres? ¿Cuánto tiempo has sentido esto? ¿Le has dicho estas cosas antes, cuando yo no estaba escuchando? Han pasado casi 36 horas, todavía no he dicho nada. Anoche, apenas dormí, simplemente me acosté junto a ella, preguntándome cuántas otras cosas me había perdido. Esta mañana, revisé las grabaciones del monitor de la semana pasada, encontré otros 3 casos en los que ella entraba a su habitación cuando pensaba que no había nadie alrededor, una vez diciéndole que era una carga, una vez quejándose de las facturas médicas, aunque su Medicare cubre casi todo y tiene ahorros que está usando para el resto, y una vez simplemente suspirando fuerte y ajustando sus mantas con esa mirada de disgusto en su rostro. Mi papá nunca le respondió nada, ni una sola vez, y nunca me lo dijo, probablemente tratando de protegerme o evitar causar problemas. Llamé a mi hermano, Christian, esta tarde mientras Megan no estaba, vive en Colorado. No ha podido visitarnos mucho debido a sus hijos y al trabajo, le conté todo, estaba listo para conducir hasta aquí y echar a Megan él mismo, tuve que calmarlo. La cuestión es que no sé qué hacer, una parte de mí quiere confrontarla de inmediato, mostrarle los vídeos, decirle que haga las maletas y que se largue de nuestra casa, pero otra parte de mí quiere ser más inteligente al respecto. Tenemos una cuenta conjunta, la casa está a nombre de los dos, si exploto ahora mismo sin pensar bien las cosas,
Podría ponerse feo rápidamente, y lo último que mi papá necesita es más estrés y drama. Christian cree que debería hablar con un abogado, poner mis asuntos en orden antes de hacer nada. Probablemente tenga razón, pero me está matando mirarla y fingir que no sé lo que dijo, me está matando verla sonreír falsamente cuando le trae la medicación a papá. Sigo pensando en las promesas que hice hace 6 años, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Supongo que esos votos solo se aplican a nosotros, no a los familiares que necesitan cuidados. Lo peor es recordar cómo fue ella quien sugirió que se mudara con nosotros. ¿Fue solo para aparentar? ¿Pensó que solo sería por unas pocas semanas? ¿O esperaba que se fuera rápido? El pensamiento me enferma. Papá notó que algo andaba mal. Esta noche, me preguntó si todo estaba bien entre Megan y yo. Mentí y dije que estábamos bien, solo estresados con cosas del trabajo. Me miró durante mucho tiempo y luego dijo: eres un buen hijo, Nelson, nunca dejes que nadie te diga lo contrario. Casi lo pierdo en ese mismo momento. Lorraine de al lado vino hoy con un poco de sopa, ha estado visitándonos regularmente desde que papá se mudó, se han hecho amigos. Curiosamente, me miró a la cara y me preguntó qué pasaba. Inventé una excusa, pero estoy bastante seguro de que no me creyó. He empezado a buscar apartamentos de una habitación cerca, por si acaso las cosas se ponen feas rápidamente, algún lugar a donde papá y yo podamos ir temporalmente hasta que averigüe los próximos pasos. La idea de desarraigarlo de nuevo me rompe el corazón. Pero quedarme aquí con ella se siente imposible. Mañana me reuniré con un abogado durante mi hora de almuerzo, voy a averiguar cuáles son mis opciones. Ya he movido la mayoría de las grabaciones a un almacenamiento seguro en la nube y le envié copias a Christian como respaldo. Una parte de mí todavía no puede creer que esto esté sucediendo. ¿Cómo pasas de planear un futuro con alguien a escucharla desearle la muerte a tu padre? ¿Cómo me perdí el resentimiento que se estaba acumulando en ella? ¿Siempre estuvo ahí? He estado más atento a papá hoy. Me senté con él a ver su western antiguo favorito, le traje su comida favorita de ese restaurante al final de la calle. Sigue mirándome como si supiera que algo anda mal, pero no está presionando. No sé qué va a pasar después. Todo lo que sé es que no puedo dejar de oír lo que dijo. No puedo dejar de ver la expresión de su rostro cuando estaba de pie junto a él, y sé que no puedo perdonarlo, así que ahí es donde estoy, sentado en mi garaje a las 3 a.m. Hojeando artículos sobre divorcios en mi teléfono mientras mi esposa duerme adentro, tratando de averiguar cómo proteger a mi papá y a mí mismo de alguien que pensé que conocía. Cualquier consejo sería bienvenido, especialmente de alguien que haya lidiado con algo similar, aunque, para ser honesto, espero que no muchos de ustedes hayan escuchado a su cónyuge desearle la muerte a su padre. Actualización. En primer lugar, gracias por todos los mensajes y consejos sobre mi última publicación. No esperaba que explotara así. He estado leyendo todos los comentarios y aprecio el apoyo más de lo que saben. Han sido 2 semanas infernales. Entonces, me reuní con el abogado como dije que lo haría. Resulta que las grabaciones son completamente legales en mi estado, ya que fue en mi casa y tenía una razón legítima para tener el monitor: cuidar a mi papá. Esa fue la primera buena noticia que tuve en días. La abogada expuso mis opciones con bastante claridad y, hombre, escuchar a alguien más confirmar que lo que Megan hizo fue más allá del ojo. Dido me ayudó a darme cuenta de que no estaba exagerando, me guió a través del proceso de divorcio, me dijo que comenzara a separar las finanzas lo antes posible y sugirió que obtuviera más pruebas si era posible sin ser obvio al respecto. Cuando llegué a casa ese día, Megan estaba actuando como si todo fuera normal, preparando la cena, preguntando por mi día, hablando de un programa de renovación del hogar que quería que viéramos más tarde. Todo el tiempo, solo asentía y pensaba en las cosas horribles que le dijo a mi papá. La desconexión fue surrealista. Esa noche, revisé las grabaciones del monitor de bebé de cuando no estuve, nada, pero me hizo preguntarme si solo estaba haciendo esto cuando pensaba que nadie la escuchaba, así que instalé algunas cámaras más en la casa, una en la sala de estar, escondida en una estantería, una en la cocina, pegada entre algunos libros de cocina. Paranoico, tal vez, pero necesitaba saber con qué estaba lidiando. Mientras tanto, comencé a arreglar mis cosas en silencio, abrí una nueva cuenta bancaria en un banco diferente, transferí la mitad de nuestros ahorros. La abogada dijo que era importante hacerlo antes de presentar cualquier cosa. Pedí una nueva tarjeta de crédito, reuní documentos importantes como certificados de nacimiento, la escritura de la casa, papeles del seguro, cosas básicas de preparación para el divorcio 101. La siguiente revelación se produjo cuando estaba haciendo una copia de seguridad de algunas fotos de nuestra tableta compartida. Encontré conversaciones de texto entre Megan y su amiga, Carrie, donde se quejaba de mi papá. Lo llamó el cadáver andante, dijo que estaba cansada de que nuestra casa oliera a muerte y anciano,
se quejó de que yo pasaba demasiado tiempo con él en lugar de concentrarme en ella. Los mensajes se remontan a meses atrás. Mucho antes de que comenzara con los comentarios del monitor de bebé, un mensaje de texto de hace 3 semanas realmente me llegó. Me casé con Nelson, no con su papá. No me apunté para ser cuidadora de un anciano moribundo. Necesita elegir, yo o su padre. Supongo que ella hizo la elección bastante fácil. Papá estaba teniendo más días buenos que malos esa semana, lo cual fue una pequeña bendición. Hice arreglos para que Arlene viniera un día extra a la semana. Le conté en privado lo que estaba sucediendo y accedió a estar atenta a cualquier comportamiento extraño de Megan. Arlene ha sido increíble en todo esto. Ella realmente se preocupa por mi papá. A veces le trae comida casera, se sienta y escucha sus historias de cuando era joven. Luego, el viernes pasado, le dije a Megan que necesitaba salir de la ciudad por trabajo. Dije que me iría desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la noche. Ella inmediatamente se animó. La primera vez que la veía realmente emocionada en semanas. Preguntó si Arlene podía quedarse con papá el fin de semana para que ella pudiera tener algo de tiempo para mí. Dije que sí, sabiendo ya cuál era mi plan real. Empaqué una bolsa, hice un espectáculo de prepararme para irme, la besé para despedirme el sábado por la mañana, conduje alrededor de la cuadra, estacioné mi auto en la casa de Lorraine, ella también está en el plan ahora, y caminé de regreso por el bosque detrás de nuestra propiedad. Hay un pequeño cobertizo en la esquina trasera que tiene electricidad. Instalé un campamento allí con mi computadora portátil conectada a todas las cámaras. Parecía una operación de vigilancia de bajo presupuesto. Pero funcionó, no tuve que esperar mucho. Aproximadamente 2 horas después de que me fui, Megan entró en la habitación de papá. Arlene había salido a comprar algunos comestibles. Papá estaba despierto, mirando televisión. Las mierdas que salieron de la boca de Megan, amigo. No lo repetiré todo, pero básicamente le dijo que estaba contando los días hasta que se fuera. Dijo que tenía grandes planes para esa habitación una vez que él estuviera fuera. Dijo que estaba cansada de ser amable. Todo el tiempo, papá solo la miraba con esa expresión triste, como si ni siquiera estuviera sorprendido. Cuando ella se fue, él simplemente cerró los ojos y se quedó allí un rato. Ni siquiera siguió viendo su programa, simplemente se quedó mirando el techo. Eso me rompió más que cualquier cosa que ella dijo. Seguí mirando durante el día. Hizo un montón de llamadas telefónicas, a amigos, a su hermana, diciéndoles lo aliviada que estaba de tener un descanso de la guardia de la muerte, riéndose de cómo finalmente tenía la casa para ella sola. Llamó a una de sus amigas y le dijo que estaba pensando en revisar las cosas de papá para comenzar a limpiar su basura. Alrededor de las 8 p.m., comenzó a beber vino, mucho vino. Luego hizo algo que no esperaba, regresó a la habitación de papá. En ese momento, Arlene había regresado y estaba en la cocina preparando su cena. Megan se sentó en el borde de la cama de papá y comenzó a hablarle con esa voz falsamente dulce, preguntándole si necesitaba algo, si estaba cómodo. Luego se inclinó y le susurró algo. La cámara no lo captó, pero la cara de papá lo decía todo. Ya había visto suficiente. Le envié un mensaje de texto a Arlene para que encontrara una razón para entrar en la habitación de papá. Lo hizo, y Megan inmediatamente retrocedió. Salió de la habitación como si nada hubiera pasado. El domingo por la mañana decidí acabar con esto. Tenía todas las pruebas que necesitaba, además de que me estaba cansando de dormir en un cobertizo con arañas. Esperé hasta que Arlene llegó ese día, luego entré por la puerta principal como si acabara de llegar temprano a casa. La expresión en el rostro de Megan, pura sorpresa mezclada con algo más. ¿Culpa? ¿Miedo? No estoy seguro. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Preguntó por qué había regresado tan temprano. Dije que el viaje terminó más rápido de lo esperado. Tuvimos una mañana extrañamente normal, desayuno, café, charla trivial. No tenía ni idea de lo que se avecinaba. Alrededor del mediodía, le pregunté si podíamos hablar. La senté en la sala de estar. Comencé preguntándole cómo habían ido las cosas con papá mientras yo no estaba. Me dio toda una canción y un baile sobre cómo lo habían pasado. Bien, habían visto algunas películas juntos. Como él parecía estar mejor, luego saqué mi teléfono y reproduje el vídeo de ayer. Su rostro, hombre. Primero confusión, luego sorpresa, luego esa mirada fría y dura que nunca había visto antes. Intentó explicarlo, dijo que estaba malinterpretando, dijo que solo estaba pasando por un momento difícil y necesitaba desahogarse. Cuando eso no funcionó, cambió a la ira, empezó a gritar que estaba loco, que no tenía derecho a grabarla, que estaba invadiendo su privacidad. Seguí reproduciendo más clips. Las imágenes del monitor de bebé, las cosas de este fin de semana. Con cada vídeo, se desesperaba más. Trató de darle la vuelta, dijo que la estaba descuidando para cuidar a papá.
que cualquier esposa se sentiría de la misma manera. Le dije que quería que se fuera de la casa. Hoy, dije que ya había hablado con un abogado y que iba a solicitar el divorcio. Fue entonces cuando realmente lo perdió. Empezó a gritar que no podía echarla, que la mitad de la casa era suya. Amenazó con llamar a la policía. Le recordé que mi nombre era el único en la escritura, ya que la compramos con dinero de mis ahorros antes de casarnos. El acuerdo prenupcial que firmamos, irónicamente idea suya, protegía mis bienes prematrimoniales. La casa era mía. Ella cambió de táctica entonces, empezó a llorar, dijo que no lo decía en serio, que solo estaba estresada y decía cosas que no quería decir. Rogó por otra oportunidad. Cuando no cedí, las lágrimas se secaron muy rápido. Me llamó con todos los nombres del libro, dijo que estaba eligiendo a mi padre ya muerto por encima de nuestro matrimonio, dijo que me arrepentiría. Simplemente me senté allí, extrañamente tranquilo, viendo a esta persona que pensé que conocía derrumbarse por completo. Llamé a mi hermano, Christian, mientras ella estaba arriba empacando. Se ofreció a volar, pero le dije que esperara. Las cosas ya eran bastante complicadas. Megan solo se llevó algo de ropa y artículos personales. Dijo que volvería por el resto de sus cosas con un abogado. Cambié las cerraduras tan pronto como se fue. Probablemente no sea legal, pero en ese momento no me importó. Los siguientes días fueron un borrón de reuniones con abogados, papeleo y cuidado de papá. Congelé nuestras cuentas conjuntas después de transferir mi mitad, cancelé las tarjetas de crédito que compartíamos, contacté al propietario de una propiedad que poseemos juntos para redirigir los pagos del alquiler. Cambié las contraseñas de todas nuestras cuentas digitales compartidas. La noticia se difundió rápidamente. La hermana de Megan me llamó furiosa, hasta que le ofrecí reproducirle las grabaciones. Colgó antes de que pudiera. Algunos amigos en común se acercaron, confundidos sobre lo que estaba sucediendo. No ofrecí las grabaciones a To. 2. Simplemente dije que nos estábamos separando debido a diferencias irreconciliables. Dejé que Megan cavara su propio hoyo, pero a algunos amigos cercanos que sabía que me apoyarían, se las mostré. Sus reacciones confirmaron que estaba haciendo lo correcto. Papá y yo tuvimos una larga charla esa noche. Admitió que Megan le había estado diciendo estas cosas durante meses. Dijo que no me lo dijo porque no quería interponerse entre nosotros, no quería ser una carga. Le aseguré que nunca fue una carga, que cuidarlo era lo más importante que podía estar haciendo en este momento. Los dos lloramos un poco. Se sintió bien aclarar las cosas estuvieron casi tranquilas durante una semana. Megan se quedó con una amiga, solo se comunicaba a través de mensajes de texto, cada vez más enojado sobre la división de bienes. Empecé a buscar apartamentos para papá y para mí, por si acaso las cosas se ponían feas con la casa. Tenía que ser planta baja, baño accesible, cerca de su médico. Encontré algunas opciones prometedoras. Entonces sucedió anoche. Estaba en casa con papá, cenando, cuando mi teléfono comenzó a explotar con mensajes de texto de Megan, mensajes de texto incoherentes y llenos de ira. Aparentemente, había ido a acceder a nuestra cuenta de inversión y descubrió que ya había separado mi mitad. Luego trató de usar una tarjeta de crédito que había sido cancelada. La realidad financiera de lo que estaba sucediendo finalmente la golpeó. Alrededor de las 11 p.m. Golpearon la puerta. Revisé la cámara del timbre. Era Megan, claramente borracha, gritando que la dejara entrar. Papá ya estaba dormido. Afortunadamente, encendí la luz del porche y hablé por el altavoz del timbre. Le dije que se fuera o llamaría a la policía. Eso solo la enojó más. Empezó a gritar sobre cómo le había arruinado la vida. Cómo había planeado todo esto, como nunca la había amado. La cámara del timbre lo captó todo, su rímel corrido por la cara, gesticulando salvajemente. Ocasionalmente deteniéndose para intentar girar el pomo de la puerta o golpear la puerta de nuevo. En un momento, presionó su cara contra la cámara y simplemente gritó. Después de unos 20 minutos de esto, uno de los vecinos debió haber llamado a la policía. Aparecieron, hablaron con ella un rato, finalmente la convencieron de que se fuera con ellos. El oficial vino a la puerta y me preguntó si quería presentar cargos por alteración del orden o allanamiento. Me negué, solo pedí un informe del incidente para mi archivo de divorcio, así que aquí estamos. Los papeles del divorcio se presentaron oficialmente ayer. Orden de restricción temporal en proceso después de la actuación de anoche. Los planes de mudanza se aceleraron. Papá y yo estaremos en un nuevo lugar la próxima semana, en algún lugar que Megan no conoce. El administrador del apartamento lo está reservando para nosotros. Aunque no podemos mudarnos por unos días, papá se lo está tomando todo sorprendentemente bien, dice. Que se siente más ligero ahora que todo está al aire libre. Incluso bromeó esta mañana diciendo que ha sobrevivido a mi matrimonio. El humor negro corre en la familia, supongo. No voy a mentir, hay momentos en los que extraño a la persona que pensé que era Megan. 6 años es mucho tiempo.
Pero luego recuerdo su rostro cuando se paró junto a la cama de mi papá y cualquier duda se evapora. Supongo que la moraleja de la historia es que nunca conoces realmente a alguien hasta que ves cómo trata a las personas más vulnerables de tu vida. Actualizaremos de nuevo cuando haya más para compartir. Sin embargo, la expresión de su rostro en la cámara del timbre no tenía precio. Actualización final. Bueno, han pasado casi 3 meses desde mi última actualización, y pensé que les debía a ustedes el final de toda esta saga. Para ser honesto, he estado posponiendo escribir esto porque significaba volver a visitar algunos momentos bastante oscuros, pero estoy en un lugar mejor ahora, así que... Después del colapso de la cámara del timbre, las cosas se intensificaron de maneras que no podría haber predicho. Papá y yo nos mudamos a ese apartamento de la planta baja que mencioné, nada sofisticado, solo un apartamento de 2 habitaciones con puertas más anchas y una ducha a ras de suelo que funciona con sus problemas de movilidad. El administrador de la propiedad fue genial al acelerar todo una vez que le expliqué la situación, ni siquiera cobró el depósito por mascota por el viejo gato de papá, Samson, que de alguna manera todavía está vivo a los 16 años. La primera semana en el nuevo lugar fue difícil, nuestras rutinas estaban todas desordenadas, la cocina era la mitad del tamaño al que estábamos acostumbrados, por lo que preparar las comidas era como jugar al Tetris con tablas de cortar y sartenes. Papá seguía desorientándose por la noche olvidando dónde estaba el baño y, por supuesto, el lavavajillas comenzó a gotear el día 3, bienvenido a la vida en un apartamento, supongo. Pero nos adaptamos. Arlene encontró una mejor ruta a nuestro nuevo lugar y todavía venía 3 días a la semana. Lorraine de nuestro antiguo vecindario incluso venía una vez a la semana a jugar a las cartas con papá. Dijo que extrañaba sus charlas. Mientras tanto, Megan estaba ocupada convirtiendo su vida, y la mía, en un completo desastre. Comenzó con la campaña en las redes sociales, publicó una larga y divagante diatriba en Facebook sobre cómo la había abandonado y estaba tratando de destruirla financieramente, afirmó que había planeado todo durante meses, etiquetó a amigos en común, cosas clásicas de Darbo, negar, atacar, invertir a la víctima y al ofensor, pero aquí es donde su plan fracasó espectacularmente. ¿Recuerdan a Cari? Su amiga a la que le había estado enviando mensajes de texto con todas esas cosas horribles sobre mi papá. Aparentemente, la abuela de Cari acababa de mudarse con su familia debido al Alzheimer. Los comentarios sobre el cuidador le tocaron demasiado la fibra sensible. De hecho, me envió un mensaje en privado, preguntándome qué había sucedido realmente. No quería entrar en una guerra de barro, pero le envié a Cari un clip corto, lo suficiente para mostrar cómo era realmente Megan. Cari guardó silencio de radio durante unos 2 días, luego publicó un comentario vago pero mordaz sobre la diatriba de Megan. Siempre hay 2 versiones de una historia. A veces, la verdad está en lo que se graba, no en lo que se publica. Ese comentario desencadenó una reacción en cadena. La gente empezó a enviarme mensajes directos, haciendo preguntas. Algunos del escuadrón de apoyo de Megan retrocedieron silenciosamente, no todos la abandonaron. Todavía tenía a sus incondicionales que creían todo lo que les decía, pero la marea definitivamente estaba cambiando. El proceso de divorcio avanzaba más lento de lo que esperaba, pero constante. Mi abogada confiaba en el resultado, dadas las pruebas y el acuerdo prenupcial, pero Megan no se iba a rendir sin luchar. Empezó a aparecer en mi lugar de trabajo, simplemente de pie en el estacionamiento, mirando. La seguridad finalmente le dijo que se fuera, pero era muy espeluznante. Enviaba estos largos mensajes de texto incoherentes a las 3 a.m., alternando entre rogar por otra oportunidad y amenazar con contarle a todo el mundo lo que le hice. Documenté todo, agregándolo a lo que mi abogada llamaba la carpeta de recibos. Luego vino la prueba de la realidad financiera. El acuerdo prenupcial protegía la mayoría de mis activos, pero aún teníamos que dividir lo que habíamos adquirido durante el matrimonio, la propiedad de alquiler, algunas inversiones, artículos para el hogar. Sus hábitos de gasto a lo largo de los años significaban que tenía mucho menos ahorrado de lo que pensaba, y había renunciado a su trabajo hace 6 meses para concentrarse en su negocio paralelo que nunca se materializó realmente. Aproximadamente un mes después de que nos separamos, recibí un mensaje de texto de ella que decía: no puedo pagar mi tarjeta de crédito este mes, la que solo tenía su nombre, que había agotado en algún momento. No es mi problema. El acontecimiento más sorprendente fue con mi papá. Estaba tan preocupado de que la mudanza acelerara su declive, pero sucedió lo contrario. Una vez que estuvimos lejos de toda esa tensión que ni siquiera había reconocido por completo hasta que desapareció, comenzó a tener más días buenos que malos. Su médico fue cauteloso, pero dijo que a veces eliminar el estrés puede tener efectos sorprendentemente positivos en los pacientes cardíacos. Sin recuperación milagrosa ni nada, todavía tiene días buenos y malos, todavía necesita ayuda con las tareas básicas. Pero empezó a contar sus viejas historias de nuevo.
empezó a pedirle a Arlene que preparara sus comidas favoritas en lugar de simplemente comer lo que le ponían delante. Una mañana, lo encontré sentado en nuestro pequeño patio, simplemente observando pájaros en el comedero que había instalado. Me miró y dijo, ¿sabe? Pensé que odiaría dejar la otra casa, pero aquí es tranquilo. Eso solo hizo que cada dolor de cabeza con Megan valiera la pena. Christian voló para visitarnos durante una semana, no habíamos pasado tanto tiempo juntos en años. Ayudó a organizar el nuevo espacio de papá, instaló algunas barras de seguridad en el baño. Construyó una rampa para el pequeño escalón de la puerta principal. Nos quedamos despiertos hasta tarde, hablando de cosas que nunca habíamos discutido realmente, como la muerte de mamá nos había afectado de manera diferente, nuestras relaciones, nuestros arrepentimientos, el tipo de conversaciones que parecen ocurrir solo después de que la vida te explota en la cara. La fecha del juicio de divorcio se fijó para un jueves a principios de junio. Mi abogada me aconsejó que me vistiera de manera conservadora, que hablara solo cuando me hablaran y que dejara que las pruebas hablaran por sí solas. Apenas dormí la noche anterior, seguí repasando escenarios en mi cabeza. ¿Qué pasa si el juez no cree que sea gran cosa? ¿Qué pasa si Megan de alguna manera le da la vuelta? La mañana del juicio, recibí un mensaje de texto de mi abogada: revisa tu correo electrónico. Ahora Megan había ofrecido un acuerdo, uno sorprendentemente razonable, se quedaría con solo el 25% de los bienes conjuntos adquiridos durante el matrimonio, en lugar del 50% al que tenía derecho. A cambio, yo aceptaría no reproducir ninguna de las grabaciones en el tribunal ni compartirlas públicamente. Mi primer instinto fue negarme, después de todo lo que había hecho. Se merecía que todos escucharan esas grabaciones, pero mi abogada señaló que esto me daría exactamente lo que quería, una ruptura limpia con un daño financiero mínimo, sin arrastrar el sufrimiento privado de mi papá a una sala de audiencias pública. Acepté, los papeles se firmaron esa tarde, así como así, después de meses de caos, se acabó legalmente. Cuando le conté a papá sobre el acuerdo, asintió lentamente y dijo, tenía miedo de que la gente supiera quién es realmente. Creo que tenía razón. Durante unas 2 semanas, las cosas estuvieron tranquilas. Empecé a pensar que tal vez todos podríamos seguir adelante. Entonces recibí una llamada de Lorraine. Megan había aparecido en nuestra antigua casa, claramente borracha, tratando de entrar con su vieja llave, que no funcionó, ya que había cambiado las cerraduras. Cuando no pudo entrar, empezó a gritarle a Lorraine, que estaba afuera regando las plantas. Lorraine, que tiene como 70 años pero no se anda con rodeos, le dijo que la casa se estaba vendiendo y que tenía que irse antes de que llamara a la policía. Megan aparentemente se echó a llorar allí mismo en el jardín delantero. Le dijo a Lorraine que su vida se estaba desmoronando, que había perdido a sus amigos, que no podía encontrar un trabajo decente, que se estaba quedando en el sofá de alguien. Sentí una extraña mezcla de satisfacción y lástima al escuchar eso, como que se merecía las consecuencias, pero aún así era triste ver a alguien implosionar así. La confrontación final ocurrió la semana pasada. Estaba volviendo a casa de la compra, con los brazos llenos de bolsas, cuando la vi sentada en su coche frente a nuestro edificio de apartamentos. Finalmente había encontrado donde vivíamos. Genial. Dejé la compra junto a la puerta y me acerqué. Le pregunté qué estaba haciendo aquí. Se veía mal, pelo sin lavar, ojeras. Por un segundo, vi destellos de la mujer con la que me había casado, y fue desorientador. Dijo que solo quería hablar. Dijo que había estado en terapia, que se había dado cuenta de lo tóxica que había sido, que quería disculparse con mi papá. Le dije que eso no iba a suceder, que finalmente estaba mejor sin su energía negativa alrededor. Ella cambió de táctica entonces, diciendo que estaba teniendo dificultades financieras, que no podía ayudarla después de 6 años juntos, solo un préstamo, hasta que se recuperara. Casi me río. Le dije que el acuerdo era su ayuda, que podría haber luchado por más, pero eligió la privacidad por encima del dinero. Esa decisión tuvo consecuencias. Su rostro cambió entonces, la máscara se cayó por completo. Empezó a decir que le había arruinado la vida, que había puesto a todos en su contra, que había exagerado las cosas. Simplemente me quedé allí, viéndola entrar en espiral, sin sentir nada más que agotamiento. Finalmente dije, mira, hemos terminado aquí, no vuelvas o solicitaré una orden de restricción permanente. Tengo suficientes imágenes de las cámaras de seguridad del apartamento ahora para que eso suceda. La expresión de su rostro cuando se dio cuenta de que tenía aún más pruebas no tenía precio. Arrancó su coche y se fue. No he sabido nada de ella desde entonces. Adentro, papá estaba viendo un documental con Arlene. Ambos levantaron la vista cuando entré con la compra, y papá inmediatamente supo que algo andaba mal. Siempre ha sido extrañamente perceptivo de esa manera. Preguntó qué pasó y les conté brevemente sobre la aparición de Megan. Esa noche, después de que Arlene se fue,
Papá me indicó que me sentara con él, estaba teniendo un buen día, más alerta de lo habitual. Dijo que quería que supiera algo importante, que verme defenderlo, a los dos, contra Megan le había recordado a su propio padre, dijo que lo enorgullecía verme negarme a dejar que alguien maltratara a las personas que amo, incluso cuando hubiera sido más fácil mirar hacia otro lado, viniendo de mi papá, que nunca ha sido muy dado a las conversaciones emocionales. Esto me impactó mucho. Ayer cerramos la venta de la vieja casa, estoy usando mi parte para pagar el alquiler del apartamento por un año completo y reservando dinero para el cuidado continuo de papá. El peso que se levanta al saber que tenemos esa seguridad es inmenso. La vida no es perfecta ahora, el triturador de basura del apartamento se rompió la semana pasada, papá tuvo unos días difíciles en los que su respiración fue mala. Todavía estoy soltero y no estoy particularmente interesado en salir con nadie pronto. Pero somos estables, estamos bien, he estado pensando mucho en lo que me perdí en mi relación con Megan, las señales de alerta que ignoré o justifiqué, la erosión gradual de la empatía que no noté hasta que desapareció, la forma en que sutilmente me aislaba de los amigos que no la apoyaban lo suficiente, el cambio constante de las reglas del juego. Primero, quería casarse, luego una casa, luego que cambiara de trabajo, luego que papá no fuera nuestro problema. No puedo hacer nada sobre el pasado, pero soy mucho más sabio sobre a quien dejo entrar en mi vida ahora, así que esa es la actualización, no. Es el final ordenado y limpio de Hollywood donde el villano recibe un castigo público dramático, solo una reconstrucción silenciosa, un padre y un hijo comiendo comida para llevar y viendo béisbol en un apartamento modesto, en algún lugar al otro lado de la ciudad, una mujer viviendo con las consecuencias de mostrar quién es realmente.